Varias religiones en el mundo tienen su libro o libros sagrados, que son guías morales de la manera en que se debe vivir en este mundo. Algunos de estos libros dicen hablar del mismo Dios del cristianismo, pero ¿cómo sabemos a qué libro creerle? ¿En qué son diferentes de la Biblia? Y sobre todo, ¿son tan confiables como esta? Ya lo veremos. El que hoy en día haya un montón de grupos predicando tantas cosas distintas ha ocasionado una gran confusión. Y lo mejor para determinar qué libro es la palabra de Dios es analizando y comparando algunos de ellos. En este video solo veremos tres: la Biblia, el Corán y el libro de Mormón. Empecemos con el contexto histórico, cómo es que existieron estos libros y cómo llegaron hasta nuestros días. La Biblia se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los escritos del Antiguo Testamento se cree que se empezaron a hacer cerca del año 1000 a.C. por el reinado de David y Salomón, mientras que los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco, se debieron escribir 500 años antes. Todos estos escritos habían sido bien guardados y conservados por el pueblo judío porque los consideraban de gran valor. Naturalmente, los textos originales con el tiempo se iban desgastando y los encargados de conservarlos los transcribían en rollos nuevos cada que esto pasaba. Que por cierto, los escribas judíos tenían fama de ser muy cuidadosos a la hora de transcribir un texto. Por otro lado, el Nuevo Testamento no fue escrito inmediatamente después de que Jesús ascendiera a los cielos. Se cree que porque sus discípulos estaban esperando su pronto regreso y por eso ellos transmitían el conocimiento acerca de Jesús de una persona a otra. Pero unos años más tarde, y aún en el siglo I, algunos de sus discípulos se dieron a la tarea de registrar la vida y obra de Jesús en los libros que ahora conocemos como evangelios, que son la base del cristianismo. Además de los evangelios tenemos las cartas de Pablo, que era una autoridad tanto en lo académico como en los asuntos de la iglesia. Escribió varias cartas explicando y detallando algunos aspectos de la doctrina de Jesús y de la vida de un cristiano. Desde los primeros años de la iglesia, sus escritos han sido considerados confiables e inspirados por Dios. El resto de los libros son también cartas escritas por maestros de la iglesia y consideradas como palabra de Dios desde la antigüedad. Para el año 382, el Papa Dámaso encargó una traducción única de la Biblia, porque algunas partes estaban en hebreo, otras en arameo, otras en griego, y la que lo encargó era en latín, el lenguaje más utilizado en el Imperio Romano. La traducción estuvo a cargo de Jerónimo, pero el trabajo que realizó a algunos no les pareció bueno, pero aún así fue la que se utilizó durante bastantes años porque en ese tiempo estaba prohibido traducir la Biblia a idiomas como el español, el inglés, el francés o el portugués. Al fin, la Biblia en castellano llegó hasta 1569 con Casiodoro de Reina. Él usó textos en hebreo para traducir el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento usó el griego de Erasmo, las obras de Encinas y el trabajo del doctor Pérez de Pineda. Con este gran trabajo de investigación logró conformar la Biblia del Oso, la primera Biblia en castellano. En 1602 su amigo Cipriano de Valera revisó la Biblia del Oso y casi no encontró cosas que agregarle o quitarle. Pero de esa revisión nació la Biblia Reina Valera 1602, que es una de las revisiones más antiguas de la Biblia que actualmente usamos. Toda esa es la historia muy resumida de cómo llegó la Biblia hasta nosotros. El Islam, por su parte, tiene como libro sagrado el Corán. El libro es una recopilación de versos que, según se asegura, fueron dichos por Alá exclusivamente a su profeta Mahoma. Estos escritos no fueron hechos directamente por Mahoma, sino que 20 años después de su muerte, algunos de sus discípulos se pusieron de acuerdo para escribir lo que ellos recordaban de sus enseñanzas. Cada verso era escrito si había 2 o más testigos que aseguraran que Mahoma hubiera dicho eso, y así es como el conjunto de versos llegó a conformar el Corán. Al principio fueron 3 personas que intentaron hacer esta recopilación, pero solo sobrevivió la versión de Uthman, que destruyó las demás copias. Los textos se han transmitido de generación en generación a través de los siglos, pero los historiadores tienen buenas razones para creer que no se han conservado tan bien. Y a pesar de lo que dice el Corán, la verdad es que ha sufrido varios cambios a través de los años. Por otro lado, el movimiento de los mormones o de los santos de los últimos días, como es su nombre real, tiene su dirección bajo el libro de Mormón. Mormón fue supuestamente un antiguo profeta de América. El libro de Mormón es un registro religioso de 3 pueblos que emigraron desde el Viejo Mundo hasta América. Estos pueblos fueron guiados por profetas que registraban su historia religiosa en planchas de metal.
y en estos registros se habla de una venida de Jesús a los pueblos de América después de su resurrección. Aproximadamente en el año 421 de nuestra era, Moroni, es decir, el hijo de Mormón, selló y escondió todos los registros de estos sucesos. Fue hasta 1823, es decir, casi 1300 años después, que Moroni resucitó como un ángel y visitó a José Smith. Le entregó todo lo que había escondido para que por poder divino e insospechoso lo lograra traducir, lo publicara y lo llevara al mundo como otro testamento de Jesucristo. En este caso, el texto original se ha conservado prácticamente intacto. El problema es que algunos elementos importantes del libro de Mormón, como la tribu americana de Nefi, el propio Mormón y su hijo Moroni, carecen de sustento histórico. No existe ni una sola prueba de su existencia y el consenso es que fue algo inventado. Así que por la parte histórica y antigua, la Biblia supera por mucho al libro de Mormón y al Corán. Viéndolo desde la parte del contenido, es interesante cómo el libro de Mormón y el Corán dicen hablar del mismo Dios de la Biblia. Por ejemplo, en el Corán se hacen varias referencias a personajes del Antiguo Testamento e incluso se habla de la existencia de Jesús, pero no se reconoce como hijo de Dios, sino solo como un profeta. Y por cierto, dicen que no murió, que no fue crucificado, sino que antes de eso fue llevado al cielo sin morir. Pero estas verdades son la base de la fe cristiana, como hemos visto en videos anteriores, y es que a través del sacrificio de Jesús es que podemos ser libres del pecado. Y la verdad es que sobre el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección hay abundante evidencia. Por otro lado, el libro de Mormón se basa en una supuesta visita de Jesús a América después de su resurrección, lo que contradice la Biblia, pues en los evangelios se registran los hechos de Jesús después de que resucitó y en ningún momento se habla de sucesos como ese. Además de que hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia sólida de los relatos del libro de Mormón ni de las planchas que lo registran. La conclusión a la que llegan el Islam y el mormonismo es que la Biblia ha sido corrompida a lo largo de los años, por lo que deja de ser confiable. Pero esto nada tiene que ver con la realidad, porque como ya vimos, tenemos excelente sustento para creer en la fiabilidad de la Biblia, que viene a estar mucho mejor sustentada que cualquier otro texto antiguo. Y sin importar el tiempo que ha pasado, las prohibiciones, las persecuciones y las dificultades que se han tenido que librar, la Biblia ha permanecido hasta el día de hoy porque verdaderamente es la palabra de Dios.